Y tengo el honor de hacer la siguiente presentación, de presentar al gran maestro doctor José Luis Cabouli. Él es médico cirujano argentino, actualmente vive en España. Maestro y terapeuta de vida pasada, a él le debemos gran parte de la técnica que actualmente utilizamos. Nos ha regalado 8 maravillosos libros. Él es miembro fundador y miembro honorario de la Asociación Argentina de Terapeutas de Vida Pasada, miembro honorario de ASTEVIT, la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, miembro honorario también de la Asociación Española de Terapia Regresiva y miembro honorario de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica de España. Doctor José Luis Cabouli, bienvenido, un placer, un honor tenerlo acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están allí? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Creo que hay un poco de retardo en la transmisión, ¿puede ser? Bueno, antes que nada, el honor es mío, ¿no es cierto? Estar aquí compartiendo con ustedes, con la escuela, en particular con la Academia de Viviana, ¿no? Una discípula tan querida, y con todos los maestros que nos acompañan, porque todos los que están aquí, ¿no es cierto?, son maestros. Así que gracias por esta invitación, gracias también por este logro, ¿no?, de la Asociación Chilena y de estas jornadas que me parecen que son fundamentales para transmitir el conocimiento y para abrir el camino hacia una conciencia diferente, llegando a centenares de personas, ¿no? El tema que yo he elegido para hoy no es un tema fácil, ¿no? Se trata de la causa del sufrimiento. Habitualmente, cuando estamos en nuestra consulta, la mayoría de las consultas que recibimos son por los temas habituales que ya conocemos. Bueno, acaban de hablar de almas perdidas, que es una de las cosas también muy frecuentes, los miedos, las fobias, bloqueos, dificultades en las relaciones afectivas, en fin, un sinfín de conflictos emocionales. Pero cada tanto nos encontramos con personas que en esta vida han tenido situaciones muy difíciles, trágicas, a veces no les ha tocado vivir tragedias en las familias desde temprana edad, pérdidas de seres queridos, abandonos, circunstancias difíciles en la vida cotidiana, injusticias, en fin, toda una serie de situaciones que conllevan mucho sufrimiento. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Y para eso tenemos que entender que hay un sinfín de situaciones que son, y de conceptos, mejor dicho, un poco complejos, que vamos a tratar de desarrollar para comprender lo que sucede, ¿no?, y poder llegar al origen del sufrimiento. Obviamente, lo primero cuando nos encontramos con estas consultas es que, lo primero de todo, hay que trabajar el dolor, hay que trabajar las situaciones traumáticas de esta vida, porque si una persona ha perdido a sus padres a edad temprana, o ha tenido accidentes, o ha vivido situaciones de tragedia en la familia, o circunstancias dramáticas, bueno, lo primero de todo es hay que sanar esas experiencias. Y tal vez para muchas personas el trabajo termine allí, porque no necesitan ir más allá o porque no pueden ir más allá. Ahora, yo, como terapeuta, lo que tengo que saber y lo que de alguna manera tengo que intentar de ayudar a la persona, al consultante, es entender que la experiencia de sufrimiento es el fruto de la acción y es el fruto de acciones pasadas. Y lo que es difícil de reconocer y aceptar es que en la práctica no hay víctimas
inocentes. Claro que esto es difícil de aceptar en la vida cotidiana cuando vemos todo lo que sucede, ¿no? Pero nosotros, cuando llegue la persona a la consulta, podemos trabajar sobre esto y llevar al paciente o al consultante a la experiencia que le permita reconocer y asumir su responsabilidad en el inicio. El sufrimiento finalmente es una consecuencia de nuestras propias acciones. Y lo que tenemos que entender es que cada acto negativo produce sufrimiento. Ahora, cuando trabajamos con el origen del sufrimiento, nos vamos a encontrar no siempre con esta situación. Las acciones negativas que provocan sufrimiento es lo más frecuente. Pero atención, que el alma pudo haber elegido una experiencia de sufrimiento o bien para evolucionar más rápido, para cortar el camino, para crear un atajo, o bien para experimentar el sufrimiento, para entender qué es lo que es el sufrimiento, para sentirlo en carne propia y de esa manera, en una vida siguiente, poder ayudar a otras personas. De modo que no siempre nos vamos a encontrar con que el sufrimiento en esta vida tiene el inicio en una acción negativa del pasado. Pero lo más frecuente es esto último, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las acciones negativas? ¿Qué es una acción negativa? Una acción se considera negativa cuando produce sufrimiento en esta existencia o en futuras existencias. Claro, nosotros estamos aquí ahora padeciendo la consecuencia de acciones pasadas, pero lo que tenemos que saber es que también nuestras acciones de hoy también pueden provocar sufrimiento en el futuro. Entonces, vamos a adentrarnos ahora en un concepto del budismo tibetano, ¿no? Donde el budismo tibetano se considera que hay 10 acciones negativas básicas que pueden provocar sufrimiento. Esto no es lo único, como les anticipo, ¿no es cierto? Pero es la base para entender mucho de lo que nos pasa. En el budismo tibetano se considera entonces que hay 10 acciones negativas, de las cuales 3 acciones corresponden al cuerpo, hay 3 acciones del habla y 3 acciones básicas de la mente. ¿Cuáles son estas acciones? Las acciones negativas del cuerpo son, y esto es muy claro para entenderlo, matar, robar y la conducta sexual inadecuada. Y atención, que cuando hablamos de conducta sexual inadecuada, no se refiere solo al abuso, a la violación, al sometimiento sexual de otras personas, sino también a la actitud con la cual se encara la conducta sexual. De modo que si esta conducta sexual se basa en el egoísmo, ¿no?, en la búsqueda del propio placer, eso ya implica que estamos generando sufrimiento. Luego tenemos las acciones negativas del habla, donde básicamente son mentir, calumniar, dureza en el habla y cotillear. Cotillear o chismorreo, como se puede entender en Argentina o en Chile tal vez, ¿no? De modo que fíjense de qué manera solo con lo que hablamos ya podemos estar generando sufrimiento. Si generamos sufrimiento a otras personas, ese sufrimiento lo experimentaremos nosotros mismos en esta vida o en otras vidas, ¿no?, por lo que conocemos con la ley del karma. Y finalmente tenemos también, como les decía antes, acciones negativas de la mente. ¿Cuáles son las acciones negativas de la mente? La codicia, crear desavenencias
entre las personas y puntos de vista erróneos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son estos puntos de vista erróneos? Bueno, por ejemplo, negar la existencia del karma, negar la existencia de la reencarnación, negar la existencia del espíritu, negar la existencia de la evolución de las almas. Eso trae como consecuencia sufrimiento en esta vida. Y esto es lo más obvio, pero seguramente también otros puntos de vista en los cuales neguemos las realidades evidentes. Que una acción sea correcta o no, finalmente depende de la actitud del individuo que la realiza. ¿Sí? Ahora, robar, por ejemplo. Uno entiende que la acción de matar es fácil de comprender, pero el robar, que es algo muy común también, si de pronto en esta vida te roban tus posesiones, te confiscan tus cosas, pierdes económicamente, pierdes tus bienes materiales, eso está en relación directa con la acción negativa de robar. Es el fruto de la acción de robar. Por lo general, tendemos a adjudicarle la responsabilidad a los hechos externos. Viene alguien contra nosotros, actúa injustamente, o vivir en un país en el cual no hay suficiente alimento, no hay acceso a medicinas, o pierdes tus posesiones en un terremoto o en una inundación. Bueno, lo adjudicamos a la fatalidad, lo adjudicamos al hecho de estar allí, lo adjudicamos a factores externos, pero en realidad todo eso no es más que el escenario. Es difícil aceptar esto, pero lo que tengo que saber es que mis acciones del pasado me pusieron en esta circunstancia, ¿no? Junto con otros miles de personas también, miles de almas que están de alguna manera experimentando lo mismo. De modo que desde este punto de vista, ¿no?, todo se inicia en nuestras acciones pasadas, ¿no?, nuestras acciones negativas, sea lo que haya sido, sea lo que hayamos hecho. Si hemos provocado sufrimiento a otras almas, estaremos experimentando este sufrimiento en esta vida también. Ahora, cuando trabajamos con la terapia de vidas pasadas, comienzan a aparecer otras cosas. Esto que yo les he comentado de las acciones negativas en el budismo es una base para entender, ¿no?, de que cuando una persona viene a la consulta experimentando el sufrimiento continuo en esta vida, tengo que saber que hay algo, ¿no?, que hay acciones negativas de la propia persona en otras vidas que lo han colocado en esta situación. Y algo que también tendremos que aceptar, y es que alcanzar el origen del sufrimiento no significa que eso vaya a terminar con el sufrimiento en esta vida, porque a lo mejor la acción todavía no se extinguió, por una parte. Y también lo más difícil de todo es cambiar las actitudes en esta vida. ¿Cómo es que acepto esto? Acepto el cambio, acepto la responsabilidad. Y me refiero a esto porque una de las cosas más difíciles que hay cuando trabajamos con la víctima es terminar definitivamente con el rol de víctima. Y no todas las personas pueden hacerlo, porque asumir la responsabilidad en la acción original implica que tengo que hacerme responsable de mi vida, que no puedo culpar a nadie, que todo se inicia conmigo y tengo que prestar atención a mis acciones presentes y a mis actitudes presentes. Y no todas las personas están dispuestas a renunciar al papel de víctima.
Por eso a veces esta es una de las causas de frustración para el terapeuta, porque a pesar del trabajo realizado, vemos que con el tiempo estas personas, aún habiendo asumido su rol, su responsabilidad en vidas pasadas, cuando tienen que trasladarlo a la vida presente, continúan, ¿no?, en la queja, continúan en el victimismo. Y esto es algo que como terapeuta tengo que aceptar, ¿no?, porque no puedo ir más allá, no puedo estar en la vida cotidiana de cada persona, señalándole a cada paso, recordándole lo que tiene que aprender o lo que tiene que hacer. ¿Sí? Permiso. Entonces, ocurre también que pesa sobre nosotros el hábito del pasado. Esto que son los que los hindúes llamaban los vasanas que son las tendencias latentes. Hay tendencias que están muy arraigadas en el alma y que a veces es difícil salir de ellas, a pesar de saber cuáles son las consecuencias de esto. Bien, vamos a pasar a otro aspecto ahora, y es que cuando trabajamos con la regresión comienza a aparecer otra cosa, otra acción de la mente, ¿no?, que nos lleva al sufrimiento. Y esto tiene que ver también con el karma, pero a nivel mental, ¿no? Y me refiero a los mandatos. Los mandatos ya sabemos que son conclusiones no verbales del inconsciente. Son conclusiones que el inconsciente o el alma determina en determinadas circunstancias. ¿Qué pasa con los mandatos? Tenemos varias cosas. En primer lugar, sabemos que para el alma el tiempo no existe. Por lo tanto, cualquier cosa que hayamos dicho, que hayamos pensado, o que hayamos decidido, o que hayamos prometido en vidas pasadas, eso acaba de ocurrir y todavía está activo. En circunstancias dramáticas, muchas veces, o en el último momento de la vida, ¿no?, tomamos determinaciones o tomamos decisiones, que nosotros llamamos mandatos, que están afectando nuestra vida actual. Y estamos creando karma con eso. ¿Por qué? Porque si recordamos el significado de la palabra karma, sabemos que es la acción del pensador. Y la acción del pensador es pensar. Por lo tanto, podemos crear karma que va a volver sobre nosotros con nuestros propios pensamientos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que en vidas pasadas se encuentran en el rol de victimario. Y es allí, cuando llegamos al rol de victimario, cuando vamos a encontrar el origen del sufrimiento en esta vida. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el victimario de pronto, y eso ocurre por lo general después de la muerte, que toma conciencia del daño y el dolor que ha provocado. ¿Cuándo es ese momento? Cuando siente el dolor que le ha provocado a otras personas como si fuera propio. Inevitablemente esto ocurre así, a nivel del alma, de pronto comenzamos a sentir el dolor de aquellas almas a las cuales hemos maltratado o herido o infligido dolor, lo experimentamos como propio. Y entonces ese es el momento cuando se pronuncia la frase o se elabora el mandato mortal, diría yo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo y porque eso se va a trasladar para las siguientes vidas, ¿no? Para no olvidarme, me he escrito aquí, me he recordado algunos de estos mandatos que vienen de victimarios. Por ejemplo, escuchen ustedes: por más vidas que viva, no mereceré ser feliz en ninguna. Entonces, imagínense la carga
de esto. Por más vida que viva, no seré feliz en ninguna. Esto a lo mejor ocurrió hace 5.000 años atrás, pero para el alma el tiempo no existe. Esto está activo hoy. Recién lo acabo de decir, y todavía está a nivel inconsciente. Y por un lado, quiero progresar en esta vida, quiero dedicarme a la enseñanza, a la luz, quiero ser feliz, hago esfuerzo para ser feliz, pero hay otra parte de mí que todavía está diciendo no mereceré ser feliz en ninguna. Vean este otro, no soy merecedora de felicidad ni de nada bueno. Ya estás decretando el sufrimiento y el no merecimiento en esta vida. Es lo mismo. Eso está a nivel inconsciente, es una orden, por eso los denominamos mandatos, porque eso todavía está ahí activo. En mi vida solo puede haber dolor y dolor. ¿Qué creen que va a pasar en esta vida? ¿No? Si hay una parte de mí que insiste en que solo puede haber dolor y dolor. O por ejemplo este otro, ningún perdón de Dios será suficiente para pagar todo el daño que causé. Merezco sufrir por toda la eternidad. Es tremendo, porque la eternidad es inconmensurable, es algo que no podemos medir. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la eternidad? ¿Cuántas vidas de sufrimiento llevamos, ¿no?, con un mandato así? Porque esto es vida tras vida. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, pero a nivel inconsciente está esta orden. Merezco sufrir por toda la eternidad. O merezco ser castigado, que más o menos es lo mismo. O fíjense uno más. Ningún sufrimiento será suficiente para pagar todo el daño que causé. Ningún sufrimiento será suficiente. O sea que vengo a esta vida y desde antes de entrar en esta vida ya vengo dispuesto a esto. Claro, cuando estamos aquí después nos olvidamos de todo y empezamos a vivir sufrimiento, injusticia, persecuciones o pérdidas y le adjudicamos todo esto al mundo exterior, a otras personas, ¿no?, o a la injusticia del mundo. Pero es que yo me puse en este punto, yo me puse en esta experiencia. O uno más, tengo que sentir en carne propia el sufrimiento que causé. Estos son los mandatos con los cuales estamos creando karma, porque el karma no es solamente haber hecho cosas mal, no es solo haber matado, haber robado, haber violado, sino que el karma también proviene, en última instancia, proviene de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios mandatos. Nosotros hemos, de alguna manera, en circunstancias dramáticas, nos hemos castigado a nosotros mismos, porque sabemos que en realidad, y esto lo hemos aprendido con la terapia, ¿no?, lo hemos visto, todos los terapeutas que están aquí seguramente lo han comprobado, es que en la luz no hay castigo, no hay nadie señalándolos. La luz es amor incondicional, la luz quiere nuestro bienestar, no desea nuestro sufrimiento. Somos nosotros mismos que con nuestras acciones y con nuestros pensamientos, nuestros mandatos, nos estamos castigando. De modo que cuando vamos a trabajar entonces con la regresión, como decía al principio, lo primero de todo es que la persona pueda sanar el dolor de esta vida. Si hubo pérdidas en infancia, si hubo hechos traumáticos, si hubo injusticias, si hubo tragedias, si hubo abuso, violación, tenemos que resolver eso. Y recordar de que muchas personas van a llegar hasta ahí nada más. Solo trabajar el dolor, recuperar los fragmentos del alma que se perdieron y tal vez con eso sea suficiente. Pero algunas personas pueden ir más allá. Yo, terapeuta,
tengo que saber que siempre hay una acción negativa, original, que está provocando el sufrimiento. Pero no puedo obligar a nadie a ir allí, a menos que el paciente consienta en eso. De modo que cuando es posible entonces, y una vez que hemos terminado o sanado en la medida de lo posible el dolor de las experiencias vividas en esta vida, entonces trataremos de llevar al paciente a la causa del sufrimiento, al origen, porque 100% tengo que saber que hay una acción original donde comienza todo. Y la mayoría de las veces esto ocurre, bueno, cuando la persona es victimario. Lo que pasa es que el victimario se convierte en víctima, pero la víctima a su vez queda atrapada en el rol de víctima. Porque ¿cuál es la postura de la víctima? Y es que no puedo hacer nada para salir de esto. Está en la indefensión. No hay nada que yo pueda hacer para salir de esto. ¿Por qué? Porque está atrapada en el rol de víctima. Y eso comienza a generar un ciclo de vidas de dolor y de sufrimiento. De modo que entonces lo primero de todo es llegar a la experiencia del victimario y, o mejor dicho, identificar los mandatos, como les he mencionado hace un momento, identificar estos mandatos para que la persona pueda comenzar a desarrollar, o mejor dicho, terminar con ese rol de víctima. Si yo no desactivo ese mandato, si no hago consciente ese mandato de sufrimiento, de castigo, no importa lo que haga, por más terapia que haga, si no llego allí, esto va a seguir continuando, porque recuerden que los mandatos, como decía hace un rato, al igual que el alma, los mandatos son atemporales, ¿sí? Eso se acaba de pronunciar. Ahora, me voy a encontrar ahora con otro fenómeno, y es que cuando el paciente en regresión se encuentra con el rol de victimario, se horroriza tanto que no puede perdonarse a sí mismo. Y entonces vamos a tener que trabajar, ¿no es cierto?, para ayudar al paciente a perdonarse desde su conciencia de hoy. Y esto puede ser un trabajo que lleve un rato largo. Es que la conciencia de hoy se horroriza tanto de lo que ha hecho que siente que no merece el perdón, que no merece perdonarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo primero de todo, que el paciente le hable a sus víctimas, a todas sus víctimas de esa vida en particular, que les diga lo que necesites decirle para estar en paz, que les devuelva su energía, la energía que les robó mediante el sufrimiento, mediante el dolor. Y entonces va a ocurrir algo interesante, y es que muchas veces la persona que está trabajando no da crédito a lo que sucede, porque de pronto se da cuenta que esas almas a las cuales había herido le están sonriendo, y que no la juzgan, y que no la señalan, ¿no? Entonces ese es el primer hecho interesante que ocurre camino a la sanación de uno mismo, al perdón de uno mismo. Aún así, todavía hay personas que no pueden perdonarse. Entonces tenemos que utilizar algunos recursos, por lo menos una pregunta que yo hago frecuentemente en estos casos es preguntarle, bueno, fíjate primero, ¿cuántas vidas de sufrimiento llevas por este asunto, ¿no? Miles de vidas. Bueno, y ahora viene la pregunta clave. ¿Cuántas vidas más crees que serán necesarias para pagar todo lo que hiciste? ¿Cuántos años tienes en esta vida?
¿Cómo esperas vivir el resto de esta vida? ¿Hasta cuándo crees que necesitarás sufrir para terminar con eso? Entonces ahí la persona recapacita, mira su vida, mira las circunstancias de su vida actual, y entonces es cuando dice, no, ya es suficiente. Entonces, este es un momento crucial, y es que después de haber visto, haber asumido, haberse hecho cargo de la responsabilidad en la acción original, de haber comprendido el dolor causado, de haber concientizado los mandatos, ahora la persona necesita perdonarse. Y atención, que quien perdona es la conciencia de hoy, porque la conciencia del pasado no puede perdonarse. De modo que le vamos a indicar entonces allí a la persona para que desde su conciencia, por ejemplo diciendo yo, José Luis, me perdono, o pido perdón y me perdono por mis acciones negativas en esa vida pasada. Habitualmente para esto recurro a la fórmula del Ho'oponopono, que es muy útil para estas situaciones, ¿no? Entonces, donde le pedimos al alma, le pedimos perdón, pero me perdono a mí mismo. Y terminamos con el lo siento, perdóname, gracias, te amo. De alguna manera, esto es, si la persona no puede perdonarse a sí misma, va a seguir en el ciclo de sufrimiento. Y como les dije antes, esto puede llevar, ¿no?, a lo mejor 20 minutos, incluso hasta media hora del trabajo terapéutico, porque hay personas que están tan horrorizadas que no pueden perdonarse. Entonces tengo que pasar un rato insistiendo con esto. Es lo más difícil de todo. Perdonarse a uno mismo es lo más difícil de todo. Y allí descubrimos entonces que no hay peor juez que nuestro propio juez interior, que nos castiga y que nos emplaza en situaciones de sufrimiento. Ahora, como les decía antes, claro, el tema es que después que la persona pueda salir del rol de víctima, porque una vez instalada en el rol de víctima, es posible que vuelva a las andadas, porque el rol de víctima trae, ¿cierto?, algunas ventajas. La ventaja principal es que la culpa la tienen los demás, ¿no? O la culpa la tiene el entorno, o los gobiernos, o los países, o la naturaleza, lo que sea. Pero tenemos que saber que no existen víctimas inocentes, ¿sí? Les voy a resumir en breve un par de experiencias para ejemplificar esto que les acabo de contar. En particular, bueno, dos situaciones básicas, ¿no? Les voy a leer, pero en resumen, no se asusten. Un hombre, ¿no?, que pierde sus bienes a consecuencia de un divorcio. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Es que tenía una sociedad, su socio lo estafa, entonces, para evitar que le embarguen los bienes, ¿qué es lo que hace? Pone todos sus bienes a nombre de su esposa. Pero no se puede escapar al destino, porque él, de alguna manera, pone los bienes a nombre de su esposa para evitar el embargo. Pero ¿qué ocurre? Descubre una infidelidad de su esposa, se divorcian, ¿no?, y van a juicio, y el día del juicio, ¿cierto?, lo sentencian a él por apropiación indebida de los bienes, ¿no? Y ocurre algo increíble, es que la mujer dice toda una sarta de mentiras, pero el tribunal le cree a la mujer, y ahí tenemos la injusticia, y es condenado a prisión. Afortunadamente,
finalmente después el tribunal reconoce que la mujer no era la propietaria del 100% de los bienes, y después de un par de meses lo liberan. Entonces resolvemos toda esa parte, la indefensión, la injusticia, el dolor de la infidelidad, la incredulidad, y luego puede acceder al origen, ¿sí?, de esta pérdida, y entonces se ve en una vida pasada dictando una sentencia de muerte injusta, ¿no? Y a pesar de que la persona suplica y que todo el mundo, sus familiares y otras personas le piden que revea la decisión, él no escucha y se mantiene altivo y frío, ¿no? Y entonces, cuando termina esa vida, claro, ¿qué pasa? Me siento culpable, ¿no? Entonces, ¿y esto qué te obliga a hacer?, le pregunto yo. Y ser una buena persona y perdonar todo lo que me hagan. ¿Y cuál es el sentido de la experiencia para tu alma? Aprender a ser justo. Lo interesante fue que cuando terminó esta experiencia, este hombre me decía: estoy emocionado, lo he vivido como un hecho real, ¿no? Entonces, fíjense, esto cuando hablamos antes de las acciones negativas, ¿no?, de matar. Bueno, no mató él, pero mandó a matar a otra persona. Provocó dolor. Y se vio en esta circunstancia donde un tribunal, así mismo como él se veía como un individuo con una toga y golpeando con un mazo, ahí dictando la sentencia, de pronto tuvo que pasar por la injusticia del tribunal en esta vida. Les cuento otra anécdota. Esta es de una mujer también de mediana edad que viene a la consulta, ¿no?, por bloqueos, pero básicamente me decía: no paro de trabajar desde los 16 años y siempre con trabajos mal pagados, ¿no? Siento que no valgo, que no soy capaz y que no consigo materializar todo lo que me propongo. Y además se sentía dependiente de su pareja y no soportaba esto, quería ser independiente. Entonces, cuando comienza el trabajo terapéutico, aparece directamente primero, ¿no?, en el vientre a punto de nacer, y ella dice: no quiero venir, no quiero estar aquí, porque sé lo que tengo que hacer. O sea que ya sabía a lo que venía, ¿no? Y entonces experimenta mucha rabia. Y una de las cosas que dice en ese momento es que tengo que transmutar esa rabia en beneficio de las almas. Cuando felizmente puede llegar al origen, se encuentra siendo un hombre con poder en África, ¿no? Y ella misma dice que había venido a esa vida en África a utilizar el poder para ayudar a la gente. Pero ¿qué pasa? En lugar de ayudar, provoca daño. Le quita sus casas, le quita sus bienes, se queda con sus terrenos, ¿no? Y entonces finalmente dice: estoy solo con ese puto dinero, ¿no? Asume su culpabilidad. ¿Y cuál es la consecuencia de eso en esta vida? Es que el rechazo al dinero en esta vida, ¿no?, porque es algo malo, ¿no? Y cuando se encuentra nuevamente en el espacio entre vidas, hay un hecho más, y es que sus padres se separan cuando ella es chica, a su padre deja de verlo durante 20 años, y en el espacio entre vidas ya le anuncian: no tendrás padres para sentir el dolor de esas personas, ¿no? Entonces, ella llega a la conclusión y aprende que el dinero es un medio para hacer bien o para hacer mal, ¿no? Y esto ocurría en África. Y lo interesante, Rolario de esto ya me cuenta después, que de pequeña soñaba con vivir en África, o sea que le quedaba el recuerdo de aquella experiencia. Y una cosa más, miren lo que me dice:
Dice, yo mismo me bloqueaba por miedo a ser como en esa vida. Entonces, vemos así cómo de pronto podemos llegar a la causa del sufrimiento. Esto es algo que como terapeuta tengo que tener presente. Es posible llegar al origen del sufrimiento, pero tengo que saber de que no todas las personas van a poder llegar allí, no todas las personas van a poder asumirlo y reconocerlo, y aún así, no todas las personas podrán dejar el rol de víctima en esta vida. ¿Sí? Bueno, creo que nos quedan unos minutos para preguntas, ¿sí? Así es, doctor. Muchas gracias. Cuéntame. Vamos con la primera pregunta. Sí. Es decir, ¿merecemos sufrir porque en otro momento nos lo ganamos? Bueno, vuelvo a repetir, aclarar el concepto. No merecemos sufrir porque lo hemos ganado, sino que merecemos sufrir porque nosotros mismos lo hemos decretado, con nuestros propios pensamientos. Cuando hablamos del karma, ¿no? Hay que comprender que el karma es mucho más amplio de lo que se conoce habitualmente. El karma no es solamente haber hecho algo malo y por haber hecho algo malo ahora tengo que sufrir. No, el karma se origina ya con nuestro pensamiento. Vuelvo a repetir, karma viene del sánscrito y significa la acción del pensador. ¿Y qué es lo que hace el pensador? Pensar. Por lo tanto, cualquier pensamiento se puede convertir en karma. Entonces, cuando estoy aquí, no merezco sufrir porque soy castigado por alguien más, sino porque yo mismo lo he decretado, como lo dije anteriormente. Si en una vida pasada termino esa vida, he hecho daño y me digo a mí mismo, merezco sufrir por el daño que causé, ya me lo estoy ordenando a mí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no es que tenga que sufrir inevitablemente, soy yo quien decreta ese sufrimiento. Y a propósito de karma, hay una pregunta respecto a eso. Dice, ¿negar la rueda del karma nos trae más karma? Bueno, sí, porque esos son lo que en el budismo tibetano se considera puntos de vista erróneos, ¿no? Entonces, se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, que en esta vida quieras trabajar con vidas pasadas y no puedas hacerlo, que no te dejen, que te persigan. Pero a lo mejor, ¿qué pasó? Que en otras vidas pasadas tú estuviste persiguiendo a los que curaban con hierbas, a los que curaban con las manos, ¿no? Y entonces ahora estás experimentando lo mismo. Eso se llama el fruto de la acción. Cada acción que nosotros ponemos en marcha genera un fruto, ¿no? Entonces, ese fruto puede ser positivo o negativo, según cómo haya sido la acción original. Hay alguien que ya ha ido sacando la cuenta de la cantidad de mandatos que podemos tener en toda la existencia. Entonces dice, ¿alguno ha encontrado alguna fórmula para acortar la liberación del alma? Lo que sucede es que hay que hacerlo consciente. Por eso el trabajo con la regresión es maravilloso, porque va más allá, ¿no es cierto?, de sanar el dolor, de sanar los miedos, las fobias, sino que nos ayuda a ser conscientes cosas que están allí en nuestra alma. Lo que pasa es que no puedo decir, bueno, termino con todos los mandatos de vidas pasadas. No, lo tengo que hacer consciente. Es la única forma de desactivarlo, y no hay que hacer nada más, hacerlo consciente, porque mientras eso está en el inconsciente sigue funcionando. Entonces, la regresión nos da esta oportunidad de encontrar el mandato, ¿no?, hacerlo consciente y entender de qué manera eso está afectando mi vida actual y perdonarme
¿no? A mí mismo, sobre todo, ¿no? Y a propósito del título de esta ponencia, hay alguien que pregunta, ¿usted diría que quienes nos han hecho sufrir vienen siendo nuestros mismos maestros? Perdón, no entendí. Ah, ¿Quiénes nos han hecho sufrir vienen a ser nuestros maestros? sí, esto es interesante, porque quienes nos hacen sufrir nos están haciendo un favor, ¿no? Porque nos ayudan a purificar nuestras acciones pasadas. Es decir, nuestros amigos, la gente que nos quiere, no nos va a hacer sufrir. Y ellos no nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a compartir la vida, ¿no es cierto?, a compartir nuestros afectos, pero no nos ayudan a purificarnos. Yo sé que no es fácil esto, pero a mí tampoco me resulta fácil, atención, ¿eh? Pero en el budismo tibetano dicen que tenemos que agradecer a quienes nos hacen sufrir, porque ellos nos ayudan a purificar nuestras acciones pasadas. ¿Cuándo? Entendiendo que esa persona que me está haciendo sufrir ahora, ¿no es cierto?, no es esa persona. Lo que esa persona está haciendo conmigo es lo que yo hice anteriormente. Entonces, cuando alguien me hace sufrir, lo primero que tengo que preguntarme es, bueno, ¿qué hice yo? ¿No? ¿Cuál fue la acción cometida que me lleva a pasar por esto? ¿No? Es un instrumento nada más. El que me hace sufrir es simplemente un instrumento para que se efectúe, para que se ejecute, ¿no?, el destino y para que yo pueda crecer. Todos somos, perdón si me extiendo un poco más, finalmente todos somos actores. Lo que pasa es que en esta vida nos podemos enemistar, nos podemos pelear, nos podemos maltratar, pero cuando terminamos esta vida nos damos las manos, ¿no?, porque hemos cumplido con el trabajo que veníamos a hacer. Somos actores. Y como en las películas y en las acciones, en el teatro, para que haya un héroe tiene que haber un villano. Conectando con este mismo tema, dice, ¿puede haber alguien que no sienta remordimiento por lo mal realizado y por lo tanto no experimente karma? No, que no experimente remordimiento no significa que no vaya a experimentar karma, ¿no? Lo va a tener de otra manera, porque la acción negativa genera eso, ¿no? Lo que pasa es que no será consciente, ¿no?, y lo vivirá, ¿no?, como una injusticia, ¿no?, o pobre de mí, o, bueno, las cosas que hacemos habitualmente, echarle la culpa a los demás. No se preocupen, que esas personas, como dije antes, no hay víctimas inocentes. Hay cosas que son muy duras. Por ejemplo, el hecho de matar. Mataste en una vida pasada. No significa que te vayan a matar en esta vida inevitablemente, porque puede haber otras cosas, pero morir dentro del vientre materno, o morir en un accidente, o morir a manos de otros, o morir en la infancia, es parte de la acción primitiva de matar. Lo que pasa es que cuando estamos aquí, lo vivimos como una tragedia, buscamos al culpable, buscamos al responsable, y sí, si alguien te pegó un tiro, esa persona, bueno, obviamente cometió un asesinato, ¿no?, y tendrás que juzgarlo y tendrá que cumplir con su sentencia. Pero la historia detrás de eso, es que hubo una acción original, ¿no? Entonces, no importa si la persona tiene o no tiene remordimiento, el karma se va a cumplir de todas maneras. Respecto a la técnica misma, hay una pregunta que dice, luego del trabajo en sesión de TDP, la anulación de los posibles mandatos, el reconocimiento del rol de victimario, ¿considera necesario complementarlo con una formación espiritual que acompañe a este cambio a nivel inconsciente? Bueno, eso va a depender de cada persona. Hay personas que desde el momento que una persona viene a la consulta en terapia regresiva ya está buscando un cambio, ¿no?, ya está buscando
un nuevo camino. Pero eso no significa que todas las personas después sigan con el camino espiritual. Como les dije antes, hay personas porque, a ver, yo llevo 35 años trabajando con la terapia de vidas pasadas y entonces a veces al cabo de los años no puedo evitar un poco de frustración, como lo decía antes, porque me encuentro con personas que habiendo trabajado como victimario en otra vida, habiendo comprendido las circunstancias del sufrimiento en esta vida, siguen atrapadas en el rol de víctima, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Como me decía una mujer una vez, dice, es más fácil sufrir que cambiar, ¿no? Y eso es toda una definición, ¿no? Porque cambiar implica hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y a veces la persona está atrapada en el rol de víctima, y no importa lo que hagas, va a seguir con eso porque es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que sí, que van a seguir alguna, alguna escuela espiritual, o simplemente leer, se van a interesar, pero no todos pueden hacerlo. Y por supuesto, yo no le puedo obligar a las personas a que se emplacen en el camino espiritual, ¿no? Así es. Hay muchos saludos, muchos comentarios para usted, doctor. Hay una pregunta que tal vez va a abrir una nueva ponencia. ¿Cuál es la función o la misión de nuestras vidas pasadas en la vida presente? Bueno, no es que haya una función o misión en vidas pasadas, ¿no? Nuestra misión es en esta vida, ¿no? Lo que trabajamos en vidas pasadas, por supuesto, tenemos acciones negativas, pero también hay acciones positivas. No nos vamos a creer que todo es negativo, ¿no? Lo que estamos desarrollando hoy, no importa en la especialidad que sea, no importa en el campo que sea, lo que estamos desarrollando hoy es producto de nuestro aprendizaje de vidas pasadas. Ahora, la misión de vidas pasadas no es importante, lo que es importante es qué es lo que venimos a hacer en esta vida. Y nuestra primera misión en esta vida es sanarnos a nosotros mismos de nuestras acciones negativas del pasado. Porque si no sanamos eso, no podemos cumplir con el propósito básico de esta vida. O sea que, bueno, eso ahí nos vamos para otro lado, ¿cierto? Pero entender que cuando venimos a esta vida tenemos varios trabajos que hacer. Venimos sí con un propósito a cumplir, pero a lo mejor ese propósito para cumplir es sanarnos del pasado, ¿no? Y si sanamos el pasado, entonces podemos pasar a otra etapa en esa misión que venimos a traer. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos enormemente su participación. Estamos seguros que ha llegado al alma directo de todos los que estamos conectados y todos los que en el futuro van a escuchar su ponencia. Muy bien. Dejamos un abrazo desde acá, desde Chile. Muchas gracias, saludos a los trasandinos y a todos los que nos están escuchando y a todos los colegas. Hasta pronto, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.